Dando ya las 8 en punto horario del centro de México, voy dando introducción en lo que regresa la doctora Diana. Como ahorita no está ella, le voy a dar primero presentación a nuestro doctor mentor, el doctor Roque Esteban Galaz López, ya ha estado con nosotros, pero para quien no lo conozca, diré un poco de su semblanza. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene especialidad en ortopedia y traumatología por el Hospital de Especialidades número 21 en el IMSS en Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene práctica privada en la clínica Pie de Tuxpan y en Centro Médico Tuxpan, allá en Veracruz. Es miembro de la Asociación Norveracruzana de Ortopedia y Traumatología, miembro de la FEMECOT, miembro de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, miembro del GIAMIS, Grupo Iberoamericano de MIS, profesor asistente de cirugía de la Academia Americana de Cirugía Ambulatoria de Pie y Tobillo, y actualmente es el comisario del Consejo Directivo de la FEMECOT en este periodo del 2020-2022. Doctor Roque, ¿algo más que gusta añadir? ¿Algo que se me haya pasado quizá? Todo. Todo perfecto. Y soy amigo de los residentes. Eso es lo más importante, claro. Y apoyo en lo que podamos dar mi granito de arena, aquí lo tienen. Eso es correcto, y lo ha demostrado aquí con nosotros. Dame un segundo, perdí aquí la conexión. Aquí está recuperada. Ya entró Diana, pero tiene todavía su audio silenciado. A ver. Ya está abierto. Ya mejor, perfecto, doctora Diana, qué gusto que esté con nosotros. Me estaba esperando que estuviera conectada para darle presentación a nuestra gran doctora, quien va a exponer un gran tema, la doctora Diana Gabriela Rodales Trejo. Ella es R3 de Traumatología y Ortopedia, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Diana, ¿algo más que nos guste compartir? ¿Algo que está realizando? ¿Algo que no tenga yo en mis manos y que quiera comentarle al público? No, pues de momento la presentación me cayó muy bien, gracias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias a usted. Les voy a explicar cómo está la dinámica. La doctora Diana tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, el doctor Roque intervendrá, tendrá su momento y para complementar la charla, si cree que es necesario, cuestionar. Y bueno, más que nada, esa será como la participación de nuestro doctor mentor. Complementará, dará sus puntos de vista respecto al tema. Al finalizar, nuestros residentes, las personas que nos están viendo a través de Zoom, hoy lamentablemente no podemos enlazarnos a Facebook, pero estaremos aquí en Zoom. Bueno, los residentes que nos están viendo, ¿sí me escucho bien? Sí, te escuchas bien, licenciado. Perfecto. Los residentes que nos están viendo tendrán que hacernos sus preguntas. No le dejen todo el trabajo a la doctora Diana ni al doctor Roque. Ustedes también involúcrense con preguntas, cuestionamientos, comentarios. Si creen que algo le faltó a la doctora Diana, ustedes complementen. También pongan ahí su comentario. Yo, Tony Bachi, junto con el doctor Roque, incluso la doctora Diana, le daremos voz a esos comentarios, saludos, lo que quieran poner, pero es muy importante que se involucren para enriquecer esta exposición. Bueno, los invito a que le den like a la página de Facebook, La Voz del Residente, Instagram nos encuentran de la misma manera, y todo esto se va a subir al YouTube, a nuestra página Medical Legal Center. Se suscriben y todos los jueves encontrarán contenidos enriquecedores como el que a continuación van a observar. De mi parte es todo, le dejo micrófono, cámara y exposición a la doctora Diana, quien es la estrella de este programa, su programa La Voz del Residente, hoy jueves en ortopedia y traumatología. Adelante, doctora, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias. Disculpa, creo que tuve un problema y lo tuve que agendar en mi celular, pero ¿se ve bien? ¿Se logra ver? Ahorita sí se ve bien, doctor. Ya volteó. Se gira la imagen, pero ahorita ya está muy bien ahorita. ¿Ahí no tenemos problema? Aparentemente no. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a empezar, si les parece. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Escuchando pues en la página, viendo los videos, estoy muy emocionada por poder participar el día de hoy. Así que gracias. Hoy les voy a hablar del abordaje diagnóstico de la Lux valgus. Es un tema que a mí me encanta. El pie se me hace una maravilla. Les voy a hablar de, bueno, el pie es una maravilla de la anatomía y de la biomecánica, es una obra de arte. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de una de las patologías que lo afectan, pues, más frecuentemente. Ok. Como todo, vamos a iniciar con la definición.
La definición de la lux valgus es una deformidad del antepié que se caracteriza por un aumento del ángulo entre el primer y el segundo metatarsiano, una desviación en valgo del primer dedo con pronación del mismo. Lo importante que me gusta recalcar en este caso es que es una deformidad tridimensional, que creo es de los puntos clave que tenemos que tener el día de hoy. En la epidemiología, bien, va a depender mucho de la zona en la que nos encontremos, pues afortunadamente ahorita estamos aquí en México, pero la epidemiología cambia en otros países de Latinoamérica, en España. El 23% de los adultos de 18 a 65 años van a presentar esta patología. Y tenemos un pequeño pico a partir de los 65 años, 65 a 70, aumenta desde un 36 hasta un 70% dependiendo pues la población. En este caso, las mujeres pues la llevamos de perder. En esta tablita nos dice que es un 30%, pero dependiendo de la literatura nos menciona que puede ser de 1 contra 15 contra los varones, pues. La prevalencia es mucho mayor en personas que utilizan tacones, por ejemplo, contra la población que se encuentra descalza, pero se estudiaron también poblaciones que casi no utilizan zapatos o calzado y se encontró que pues de todas maneras las mujeres la llevan de perder de 1 a 9. La etiopatología, bueno, debemos recordar que tenemos tanto factores extrínsecos que podemos mejorar, factores intrínsecos pues que desafortunadamente no podemos cambiar e incluso otros factores biomecánicos. Entre los factores intrínsecos pues lo más importante, uno no decide con qué fórmula metatarsal nacer. En este caso, como podemos ver la imagen del medio, el index minus es una fórmula metatarsal que se encuentra más proclive a la aparición de esta patología. Pie plano, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero la última revisión de España, del doctor Viladot y Ferreira en el 2020, mencionan que sí es un factor predisponente para esto. La laxitud ligamentaria también es uno de los factores predisponentes e incluso las mujeres pues también nos vemos afectados un poquito más en este caso. La genética, pues contra eso no podemos discutir nada, ¿verdad? Hay estudios que mencionan que si papá, mamá, bueno, familiares de primera línea presentan un hallux valgus, tenemos hasta un 94% de posibilidad de padecer esta patología. Y la edad. Como mencioné, encontramos niños en la consulta de 6, 11 años que tienen pues lo que mencionan un hallux valgus congénito o juvenil e incluso pues los adultos mayores son los que se encuentran pues más afectados en este grupo de edad. Y el género, pues imagínense, mujeres como ya los había mencionado un poquito por factores ligamentarios, aumento de fibras de colágeno, los estrógenos, pues también es uno de los factores predisponentes para la aparición de la patología de la hallux valgus. Bueno, los factores anatómicos, creo que es la parte más bonita de esta plática, pues como les menciono, es una obra de arte de la anatomía. La fórmula digital que se encuentra más frecuentemente asociada es el pie egipcio. Como vemos en la imagen de abajo, tenemos pie griego, pie cuadrado, pie romano, pero la que más se va a presentar va a ser el pie egipcio. La que mencioné hace ratito, la fórmula metatarsal del index minus, y como también comentaba sobre el pie plano, porque sí es un factor pronóstico bueno, sí un factor pronóstico para la aparición de la hallux, porque hay un aplanamiento del arco medial con un antepié aducto y esto hace que se prone. Otra cosa muy importante va a ser el complejo glenosesamoideo. ¿Por qué? Porque este es el principal estabilizador de la primera articulación metatarsofalángica. Entonces, otra de las cosas con la que me gustaría quedarnos en esta plática es esto, el complejo glenosesamoideo, que va a ser vital para el tratamiento, prácticamente también para el tratamiento quirúrgico. De los aspectos anatómicos, ¿qué cosa más tenemos que recalcar? Que el abductor del hallux va a condicionar una tracción y esto va a hacer una desviación en valgo del primer dedo y obviamente esto nos va a dar una insuficiencia de la cápsula y del complejo ligamentario metatarsofalángico. Esto nos da un desbalance muscular, de desbalance del flexor largo, del corto, del extensor hallucis longus
y esto condiciona la insuficiencia de la cápsula. Es un círculo vicioso. Nos va a terminar dando una insuficiencia del complejo ligamentario, una inestabilidad cuno-metatarsiana que clínicamente la podemos valorar como un desplazamiento de más de 9 milímetros al momento de la exploración. Y pues, como les menciono, es un círculo vicioso. Debemos recordar que el tendón del abductor pasa en esta patología a ser una fuerza flexora y esto va a ocasionar una pronación de la falange. Entonces, pues prácticamente nuestros músculos que se encontraban siendo flexores pasan a ser fuerzas deformantes. Importante en esta imagen que me gustó mucho, si logramos ver en la imagen, en la parte superior encontramos los extensores, abajito los flexores, entre ellos embebido pues se encuentran los sesamoideos que van a formar, bueno, un brazo de palanca al momento de la plantiflexión, al momento de mayor ángulo de inclinación o de flexión del pie en la marcha, se llegan a desplazar de 10 hasta 12 milímetros. En fin, como les comentaba, los factores biomecánicos. 1. Tenemos estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Los estáticos, como siempre, pues las cápsulas. El ligamento colateral medial y el ligamento sesamoideo medial. Y dentro de nuestros estabilizadores dinámicos vamos a encontrar el abductor del hallux y el abductor y el aductor. El desbalance de estos músculos van a hacer que todas nuestras fuerzas que nos daban estabilidad ahora van a ser fuerzas totalmente deformantes. Entonces, si vemos en la imagen, aquí podemos ver en el 1 y en el 2 el abductor y por encima en el número 4 el extensor hallucis longus. Y bueno, ya hablamos de nuestros factores intrínsecos, cosas que no podemos modificar porque pues la genética nos tocó, pero los factores extrínsecos son factores que sí podemos llegar a mejorar para evitar este tipo de evolución tórpida. Por ejemplo, personas que tienen una carga excesiva, y me refiero a carga de trabajo al momento, personas que son estibadoras, que cargan, etcétera, un aumento de peso importante es uno de los factores. 2, la marcha excesiva y 3, personas que utilizan un calzado. Y nuevamente aquí pues las niñas la llevamos otra vez de perder. ¿Por qué? Porque pues un calzado tipo estileto o tacones tan altos, si se entre más bonitos, más peligrosos para nuestro pie. ¿Por qué? Porque en la zona del antepié se encuentra muy reducido y esto va a condicionar una disminución del espacio que presenta nuestro antepié al momento de la marcha, además de que la carga y el centro de carga se va a ir del antepié, va a ser una carga excesiva sobre los metatarsianos, lo que condiciona por lo que ya estuvimos mencionando de las inestabilidades ligamentarias. Bueno, hasta ahorita todo bien. En la clínica siempre vienen los pacientes prácticamente por dos razones. Una, o porque les duele o porque ya se ve feo. Prácticamente esas son las dos consultas por las que van a venir. El dolor. El paciente va a referir que últimamente ya no puede utilizar otro tipo de calzados más que tenis. Doctora, es que llevo 3 semanas utilizando estos zapatos porque son los únicos que me quedan y son los únicos que no me hacen que me duele el pie cuando camino. Segundo, la estética. Normalmente el hallux valgus se va acompañado de otras deformidades de los dedos menores. Es decir, de hecho menciona el doctor Viladot en España que en la patología del hallux valgus prácticamente es lo que menos importa. ¿Por qué? Porque siempre se va a acompañar, por ejemplo, de deformidades de dedos en garra, de metatarsalgia, de aparición de queratosis, de dedos supraductos, etcétera. Entonces, estas son las dos causas principales por las que nuestros pacientes van a acudir con nosotros. Y es importante para nuestro diagnóstico, uno, hacer un adecuado interrogatorio, porque hay diversas patologías que pueden sobreponerse. Por ejemplo, el hallux rigidus, que tenga una disminución del arco de movimiento. 2, tenemos que interrogar sobre patologías inflamatorias o patologías reumáticas. ¿Por qué? Pues no es lo mismo un hallux bonito, sencillo, de una persona que camina mucho, utiliza tacones a los 45 años, que un pie reumático de una persona de 65 años, que ya lleva 10 años con artritis, con tratamiento con metrotexate, etc. Entonces, es
es muy importante en el interrogatorio identificar estos puntos rojos. La exploración física debe ser primero sin soporte de peso y segundo con soporte o en carga y valorando la marcha. ¿Por qué? Porque sin soporte de peso logramos valorar que las queratosis localizadas debajo de alguna de las cabezas de los metatarsianos, bueno, dependiendo la metatarsalgia de primer, segundo, tercer rocker. Las deformidades de los dedos, si es dedo de engarra, si ya presenta bunion, que va a ser la prominencia ósea en la parte lateral, bueno, la parte medial, perdón. Y con soporte de peso podemos encontrar algún acortamiento de los gastrocnemios o bien alguna alteración del valgo de retropié o limitación al momento de las fases de la marcha. Eso es lo importante de esta exploración. Dos, en nuestra exploración estática en carga, otra cosa que podemos valorar es la pronación del primer dedo, que esto es muy, muy importante. Los últimos estudios en el tratamiento de las nuevas osteotomías mencionan que esto es algo básico. La pronación, al menos para reducirla, tenemos que tener una supinación transquirúrgica de 22 grados para tratar de corregirla. Entonces, esto es prácticamente para nuestro diagnóstico y para nuestro tratamiento. Y dos, la inestabilidad cuno-metatarsiana, que al momento de realizar nuestras maniobras podemos encontrar un desplazamiento pues de hasta de 9 milímetros, que serían datos de inestabilidad. Bien, ¿qué más? Pues lo que ya vengo mencionando, deformidades de los dedos menores, deditos en garra, dedos supraductos y metatarsalgia. ¿Qué estudios vamos a solicitar nosotros? De lleno, de lo más simple a lo más complicado. Los estudios de gabinete, la radiología simple. Uno, la radiografía dorsoplantar, no puede faltar, creo que es la más importante en el abordaje diagnóstico de la lux valgus. Es una radiografía que tanto médicos familiares, de rehabilitación, ortopedistas, todos debemos conocer para hacer un adecuado diagnóstico. La lateral nos sirve sí porque nos puede hablar de una elevación también del primer radio y de otras deformidades pues de los dedos. Entonces, en la dorsoplantar es importante valorar y recordar que no es una patología tridimensional. Y la otra radiografía que es frecuentemente utilizada, aunque no siempre sabemos cómo utilizarla, es la radiografía axial de sesamoideos, que esto lo importante nos va a hablar del componente rotacional que tiene el hallux valgus. En la radiografía dorsoplantar, ¿qué es lo que podemos encontrar? Uno, al momento de pues, que la patología va aumentando, un redondeo de la cabeza, un desplazamiento lateral de los sesamoideos, que dependiendo del grado pueden estar hasta completamente luxados hacia lateral, y un engrosamiento de la cortical externa. Incluso en esta zona se puede, en la zona lateral, se puede encontrar un poco más en forma de C. ¿Qué mediciones podemos realizar en esta proyección? ¿Y por qué es importante? Porque con estas mediciones podemos clasificarlos. Y si nosotros podemos clasificar algo, podemos dar un valor pronóstico y un manejo terapéutico aproximado. Entonces, primero, el ángulo del hallux valgus. Este es, pues, obviamente el más importante, como su nombre lo dice. Es un ángulo que va a intersectar las líneas de la falange proximal y del primer metatarsiano. Valores normales menor a 15 grados. Segundo, el ángulo intermetatarsiano. Este va a ser una línea que intersecta la diáfisis del primer y del segundo metatarsiano y el valor normal es menor a 9. Tercero, el ángulo PASA y el cuarto, el ángulo DASA. Creo que estos son muy importantes más que nada para nuestro tratamiento quirúrgico. PASA, pues un ángulo articular proximal, P de proximal y D de distal, ángulo articular distal. Ambos, el valor normal es de 0 a 8 grados y van a hablar de la relación entre las carillas articulares de la cabeza del primer metatarsiano con la diáfisis del primer. Y la relación del DASA, bueno, el DASA es la relación entre la carilla articular de la base de la falange proximal con su eje diaficiario. En la radiografía axial de sesamoideos que les estaba mencionando del componente rotacional, esto es importante. ¿Por qué? Porque lo podemos clasificar de un grado 0 que es normal, un grado 1, un grado 2 con una luxación aproximadamente de 70 grados, a un grado 3 que ya se ve completamente luxado en nuestros sesamoideos.
Esta imagen me gustó, ¿por qué? Porque tenemos nuestra radiografía dorsoplantar y abajito podemos observar el desplazamiento de los sesamoideos, dependiendo de cómo va aumentando el ángulo tanto del hallux valgus como el ángulo interfalángico. Y bueno, como les mencionaba, una clasificación nunca va a ser útil si nosotros no podemos dar un valor pronóstico ni un valor terapéutico. Entonces, por eso es tan importante esta. Esta es la clasificación de Manchester, una clasificación prácticamente clínica. A, como podemos ver en la imagen superior izquierda, es un piecito normal. La B empezamos a ver un poco de deformidad, podría ser un leve, C moderado y D severo, aunque creo que podemos llegar a ver en las consultas hallux muchísimo más severos de los que podemos ver en esta imagen. Esta es la clasificación de Mann que fue escrita en el 99. Como les vengo mencionando, va de leve, moderado a severo y se asocia también con la de Manchester. El ángulo en la clasificación leve, el ángulo intermetatarsiano es menor a 15 grados. El metatarsofalangico menor a 30, la articulación se encuentra congruente y puede haber o no una subluxación de los sesamoideos o esta puede ser mínima. En el moderado, ahí ya el ángulo intermetatarsiano puede ir de 15 hasta los 18 grados, el metatarsofalángico de 20 a 40 grados y si puede haber subluxación de la articulación metatarsofalángica. En este puede haber la luxación de los sesamoideos hasta 70% y ya en el severo es un ángulo intermetatarsiano que va de 18 a 20 grados, un metatarsofalángico mayor a 40 grados, como en las imágenes pasadas que vimos uno de 55, y una luxación de los sesamoideos a lateral frecuentemente del 100%, o sea, totalmente. Y bueno, ya pasando un poquito a algo más tranquilo, algo más bonito, el tratamiento. Nos podemos aventar otra hora o otras 2 webinars hablando del tratamiento porque pues el tratamiento del hallux valgus es un mundo entero. ¿Con qué vamos a iniciar? Con el tratamiento conservador, como siempre, de lo más sencillo a lo más complicado. Pero debemos recordar y siempre mencionarle a nuestro paciente que el tratamiento conservador nunca va a restaurar la anatomía normal. Este tratamiento prácticamente cuando el hallux valgus aparece, pues no hay poder humano ni divino ni nada que lo pueda retirar, a menos que se opere. El zapato ancho es una de las modificaciones que nosotros debemos realizar, comentarle al paciente la modificación de ese tipo de hábitos. Zapato ancho de horma amplia en la zona del antepié. Que le gustaban los tacones, pues hay que moderar el uso o de preferencia no realizarlo porque la sobrecarga sobre el antepié y los metatarsianos pues es la génesis de esta patología. Un tacón ideal, un tacón más gentil sería de 3 a 5 centímetros o bien a las mujeres que les gusta o no pueden dejar de utilizarlo, zapatos tipo puente que no sobrepasen estas medidas. Que sean zapatos de superficie blanda. En el mercado vamos a encontrar mil y un órtesis para esto, separadores de ortejos. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Realmente no, porque como les menciono, no va a mejorar la anatomía o la patología de esto. Sin embargo, al estar cubriendo la zona del bunión, el paciente refiere pues cierta mejoría ya que ya no hay fricción con su calzado. Pero en general que hay férulas matutinas, férulas nocturnas, pues no. Y las plantillas, sí, no y por qué. Sí, porque el hallux valgus debemos recordar que es la principal causa de la inestabilidad del primer radio. Entonces, la inestabilidad del primer radio es una de las causas de metatarsalgia, por lo cual, pues, sí es necesario, además de que a veces se acompaña de las deformidades de dedos en garra, etcétera, ocasionando metatarsalgia, pues es importante el uso de plantillas meramente para el tratamiento del dolor o de las descargas. Y el tratamiento quirúrgico, lo más bonito, más tardado, porque tenemos 1000 osteotomías. Algunas personas refieren que hay 100, que hay 150, hay hasta 200 tipos de tratamientos quirúrgicos diferentes para el tratamiento del hallux valgus. ¿Y esto qué significa? Pues que ninguna es como la técnica adecuada para él. No hay una que me diga que es la más utilizada o la que
va a funcionar 100% con todos mis pacientes. No, debemos individualizar al paciente dependiendo de la clasificación que hayamos obtenido de las patologías que presentes, si es diabético, si es hipertenso, si hay alteraciones vasculares, si tiene artritis reumatoide, enfermedad gotosa, etcétera. Entonces, lo importante pues siempre individualizar al paciente. Otra de las cosas que me gustaría recalcar en este caso es que hay tratamientos, uno, partes blandas y otros tratamientos de alineación ósea. Jamás debemos utilizar solamente tratamiento en partes blandas. ¿Por qué? Porque va a recidivar. Sí o sí va a recidivar si solo mantenemos tratamiento con partes blandas. Siempre es importante asociarlo con una osteotomía para obtener un adecuado resultado. Y bien, el tratamiento quirúrgico. Bueno, como les mencionaba, hay más de 200 técnicas para la corrección del hallux valgus. Va a depender si nuestro hallux es leve, es moderado o es severo. Recordando siempre que esta deformidad es una deformidad triplanar al momento de realizar nuestra osteotomía o al momento de escoger una osteotomía. Y dos, lo que les dije desde la primera diapositiva, el componente rotacional es clave para las recidivas. Y dos, pues obviamente esto lo valoraremos con los sesamoideos. Si nosotros no ponemos los sesamoideos donde deben ir, nuestro paciente de todas maneras va a recidivar. En este caso, la perspectiva histórica, las osteotomías han dado resultados desde hace más de 2 décadas. O sea, ¿funcionan? Sí, sí funcionan. El problema es que hay que hacerlas bien. La reducción de los sesamoideos es la clave en cualquier osteotomía y en cualquier manejo con tejidos blandos. Lo importante es reducirlos, ponerlos donde deben de ir. Y llegan a tener un índice de recidiva de 37 a 40 grados, dependiendo el grado de severidad de la lux valgus. Y pues importancia en la inestabilidad del primer radio. La osteotomía que nosotros escojamos, cualquiera que yo quiera, un chevron, un lápidus, lo que yo quiera, debe ser lo suficientemente útil, uno, para alinear la articulación metatarsofalángica y colocar el primer metatarsiano paralelo al segundo. Esto es nuestro plano coronal, recordemos, deformidad tridimensional. Dos, debe poder alinear el primer metatarsiano en la punta de los sesamoideos, donde deben de ir. Esto es nuestro componente axial y nuestro componente rotacional. Y tres, debe poder corregir la luxación de los sesamoideos. La osteotomía que queramos, pero debe cumplir con estos requisitos. ¿Qué osteotomía podemos utilizar? Voy a hablar de manera muy general porque, insisto, es un mundo entero hablar de tratamiento quirúrgico del hallux. Y esto pues es una probadita nada más. Pueden ser osteotomías distales, diaficiarias o proximales. Las osteotomías distales van a corregir deformidades menores, por eso les hace hincapié en la clasificación, leve, moderado y severo. Es decir, en las deformidades leves podemos utilizar, por ejemplo, una osteotomía de chevron, aunado obviamente a nuestras técnicas con tejidos blandos. En las osteotomías diaficiarias, una de las más utilizadas y que dan muy buenos resultados es la osteotomía de Scarf. Esta va a ser para deformidades moderadas. Y en el caso de las osteotomías proximales, lo vamos a reservar para deformidades más severas, de mayores de 40 grados, e incluso pues también utilizar la artrodesis, que es el último paso. Lo importante de este tipo de osteotomías, como les vuelvo a mencionar, es el manejo también de los tejidos blandos. Aquí les dejo una pequeña imagen de la osteotomía de chevron, que es de las que vamos a utilizar más frecuentemente y vemos en nuestra práctica clínica. También tenemos que recordar que las osteotomías pueden ser estables o inestables. Entre más horizontal sea nuestro corte, más estabilidad va a tener. Esta osteotomía de chevron es a nivel distal de la primera articulación, a nivel distal, va a tener una forma de V con vértice colocado distal en el punto correspondiente al centro de rotación. Por eso es importante las mediciones radiológicas que realizamos. Otro tipo de osteotomías un poquito más agresivas, la osteotomía de lápidus, que es una artrodesis cunometatarsiana, y en su lado derecho podemos observar una artrodesis metatarsofalángica ya para grados más severos. Y aquí hay más y más osteotomías. Te encontramos la osteotomía de Shedd,
edema ocular, Duplay, Hurer, Mayo, Reverdin, hay Reverdin modificada, osteotomía de Ombradan, hay muchísimas. Lo importante es saber utilizarlas, porque hay artículos que mencionan que la curva de aprendizaje de una osteotomía es de 50 hasta 55, dependiendo del grado de complejidad. Obviamente ahorita hay nuevas osteotomías, por ejemplo, la osteotomía promo, las osteotomías dromo, que valoran ahora sí el estado tridimensional del metatarsiano y pues dan un mayor ángulo de corrección. Hay estudios también en España que se realizaron en el 2020 que mencionan que los grados de corrección pueden ser si son distales, de 6, diaficiarias de 8 grados y las proximales hasta 12 grados de corrección podemos dar dependiendo de la osteotomía. Las complicaciones que podemos presentar en general pueden ser desde el 15 al 20% de nuestros pacientes. En lugares de alta concentración, por ejemplo, mi hospital, que es es un lugar donde la patología la encontramos diario, al menos 8 de los 12 pacientes de la consulta la presentan. Las complicaciones sí pueden llegar a ser un poquito más elevadas, hasta el 20%. Los pacientes nos van a referir dolor residual, sí, del 5 al 10%, tanto en la zona de la incisión, si es que no son mínimamente invasivas, e incluso pues por la persistencia de la metatarsalgia, porque muchas veces al hacer la osteotomía pues presentan metatarsalgias de transferencia. Infección o dehiscencia del 3 al 5%, una recidiva del 20 hasta el 70%, dependiendo de la técnica quirúrgica que utilicemos y del grado de complejidad, obviamente, de nuestro alux. Y una no unión al momento de las osteotomías y las reducciones de 8 hasta el 12%. Importante en el momento postquirúrgico, 1, diferir el apoyo. 2, qué tipo de material vamos a utilizar, si solo son clavillos Kirchner o si vamos a utilizar y tenemos la posibilidad de usar canulados. Y el vendaje postquirúrgico, que también es de suma importancia. Hay autores que mencionan que hay que ponerlos a apoyar casi inmediatamente a los 7 días, pero pues eso varía dependiendo del cirujano. Y pues finalmente me gustaría concluir con puntos importantes que les he mencionado durante toda la plática, que no debemos olvidar, que el hallux valgus es una patología tridimensional que se debe manejar en los 3 espacios. O sea, no solo es una dorsoplantar, siempre en los 3 espacios. ¿Va a afectar predominantemente al sexo femenino? Sí. ¿Va a afectar la calidad de vida de los pacientes? También, porque puede llegar a ser una causa de incapacidad en personas en edad laborable. Afecta, el diagnóstico prácticamente es clínico. Podemos apoyarnos obviamente de los estudios de gabinete, sí, pero pues esto es más que nada para darle un buen pronóstico y una planeación prequirúrgica. Una adecuada clasificación para un adecuado tratamiento y siempre mezclar nuestras técnicas quirúrgicas, partes blandas y osteotomías. Y no olvidar nunca, nunca el componente rotacional de la patología, el momento del diagnóstico y en el tratamiento, que es la reducción de nuestros sesamoideos. Y es todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Diana. La felicito por su presentación, muy puntual con el tiempo también. Le voy a dar voz al doctor Roque, quien va a fungir como nuestro mentor. Primero le quiero pedir a la doctora Diana si puede dejar de compartir pantalla para podernos ver todos en el panel. Y adelante, doctor Roque, un gusto me da saludarlo. Muchas gracias, doctor, licenciado Bach. Ya te dije doctor, discúlpame. Ya todos hablamos entre... No, y algo aprendí todos los jueves aquí. Ya estás aprendiendo, ya te vi. Diana, muchas felicidades. Me parece que diste un panorama excelente, muy bien visto, los puntos de vista. Hay un par de cositas nada más que yo creo que debemos de puntualizar. Ahí en tu presentación hablabas que hay 2 décadas de que se está utilizando esta técnica. Tenemos ya casi 200 años con algunas técnicas de tratamientos quirúrgicos, de osteotomías. Están descritas desde 1870 para acá. Pero tu presentación excelente, diste un panorama
completo del área. Comparto totalmente tu punto de vista, el que nos habla el doctor Viladot y Núñez Samper en su trabajo excelente, que haces referencia en tu trabajo, Reflexiones y controversias sobre Hallux valgus, excelente. Los estudios del doctor Ferreira de la pronación, muy bien, muy bien. De hecho, en la actualidad es un punto que no debemos de olvidar en el Hallux valgus, esa pronación que teníamos olvidada, que la retomaron algunos doctores chilenos, los Wagner, con sus osteotomías de plomo. Hay gente que dice que sí van a funcionar bien, otros tenemos algunas dudas de lo mismo. Pero definitivamente, ante la presencia de un Hallux valgus, como cualquier deformidad del antepié, tenemos siempre que ser muy cautos, tenemos que examinar a nuestro paciente tan maravillosamente como lo describiste, que no se te olvide y siempre hay que hacerlo. Y siempre debemos de tener en mente qué es lo que le debemos de hacer, una osteotomía para corregir esta o aquella deformidad, una artrodesis o lo que tengamos que hacer. Y definitivamente el cómo lo vamos a hacer es otro punto, pero lo importante es tener unos objetivos claros, seguir las indicaciones. Y si seguimos las indicaciones, y si lo vamos a hacer de manera abierta, bien, se puede hacer abierta, si tenemos entrenamiento para hacerlo. Si la podemos, desde mi punto de vista, si la podemos hacer con cirugía de incisión mínima, en mis manos me va mejor. Pero bueno, definitivamente, si tienes entrenamiento para hacer la cirugía abierta, que en tu hospital lo tienen, y como comentas, una gran cantidad de casos les llegan diariamente, aprovecha eso y sigue estudiando y sigue en ese camino tan bello que elegiste, que es la ortopedia. Maravilloso. Y no me resta más que felicitarte y tener la mente abierta, no nada más decir, yo nada más me voy a quedar con puro chevron. No, espérame. Podemos hacerlo con cirugía de incisión mínima, podemos hacer osteotomías distales, podemos hacer osteotomías diafisares, podemos hacer osteotomías basales, podemos hacer artrodesis. La manera no importa, lo importante es seguir las indicaciones y si las sigues vas a obtener un buen resultado. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación, doctor Roque. Hay comentarios y preguntas que me gustaría darles voz, como por ejemplo, se tiene como usuario de Zoom, lo mandó desde el anonimato, dice, muchas felicidades a la doctora Diana, fue muy clara y concisa. Luego pone Cirina Canedo Castro, felicitaciones doctora Diana desde Zapopan, Jalisco. Abraham Luna pone medidas de prevención para Hallux valgus, para evitar, eso es lo que pone, medidas de prevención para evitar. ¿Algo que nos quieras contestar, doctora Diana? Pues como estuve mencionando, el calzado. El calzado creo que es algo muy importante, un zapato de horma ancha. En el caso de las mujeres, tratar de evitar o controlar el uso de zapatos, más que nada los que se relacionan son los estiletos o que tengan un tacón mayor a 5 a 8 centímetros. Prácticamente es lo que podremos como para evitar, porque como ya les mencioné, los factores intrínsecos son los que se ven más relacionados, el género, la edad, otras patologías, el sexo, todo eso. Entonces, el calzado. No sé si el Correcto. doctor Roque tenga alguna Adelante, sí. Totalmente de acuerdo contigo, doctora. Los factores intrínsecos son importantes. Abraham Luna, que es quien hace la pregunta, medidas de prevención, lamentablemente no las hay. Si tenemos una herencia, la tía o la abuelita o la mamá que tiene Hallux, lamentablemente vamos para allá. Lo que podemos hacer, quiero yo pensar en una chica joven o en una persona joven, lo que dice la doctora, evita zapatitos de tacón muy alto, evita zapatitos puntiagudos, pero si ya lo tenemos, ya tenemos la deformidad, lamentablemente esto se debe de hacer con tratamiento de operación. Y la operación que se tiene que hacer es operación en partes óseas, complementadas con partes blandas, pero se tiene que hacer la cirugía en partes óseas. Correcto. Hay otra pregunta por parte de Jesús Ramírez. Nos pone, ¿a qué edad se debe realizar el tratamiento quirúrgico? ¿Cuánto tiempo dura la reparación angular con el manejo quirúrgico? Doctora Diana, adelante. Ay, otra vez. Pone Jesús Ramírez, ¿a qué edad se debe realizar el tratamiento quirúrgico?
¿Cuánto tiempo dura la reparación angular con el manejo quirúrgico? Es lo que nos pregunta a través de Zoom Jesús Ramírez. Ok, pues prácticamente el tratamiento quirúrgico, como lo mencioné, va a ser en dos ocasiones. Prácticamente es el dolor. El dolor, si ya llega a ser incapacitante, pues es el momento de hacer un tratamiento, aunque en el caso de los niños, pues ya tenemos un poquito más de controversia, porque hay ALUX en niños, hay ALUX juvenil que podemos empezar a tratar desde tempranas edades, pero muchos de ellos van a tener patologías previas, por ejemplo, PCI o algunas otras alteraciones neuromusculares. Entonces, el momento de la decisión del tratamiento quirúrgico lo considero al dolor y también pues al grado. Obviamente, si nuestro paciente se quiere operar y es una lux leve, pues podemos esperar un poco más porque obviamente como toda cirugía conlleva sus riesgos, no es cualquier cosa una cirugía de hálux. No sé, doctor Correcto. Roque. Gracias, doctora Diana. Doctor Roque, ¿algo que quiera complementar? Totalmente de acuerdo con la doctora Diana. El tratamiento primordialmente nos lo va a dar el dolor del paciente, aunque en algunos casos en niños, si tienen una gran deformidad, está indicado el tratamiento quirúrgico. Si se puede hacer con tratamiento con incisión mínima, les va bien a los pequeñines. Tengo varios amigos que se dedican a la ortopedia infantil y la están utilizando con excelentes resultados. Pero claro está, depende del grado de deformidad que tengan, y en adultos depende del dolor que presenta el paciente. Si es por cuestión cosmética, mejor que vayan con el doctor de un lado para operarse. Prefiero no operar. Sí, mejor. Correcto, muchas gracias, doctor Roque. También nos pone la doctora Canedo Castro, pone, doctora, en mi práctica clínica de médico familiar me tocó ver adolescentes con hallux valgus. ¿También se debe operar desde esa edad? Gracias. Pues es justo lo que acaba de comentar el doctor Roque, precisamente de la edad, a veces no es un impedimento en deformidades severas. Ok, perfecto, perfecto. También nos pone Carlos Vega. Excelente ponencia de la doctora. ¿Cuál es el porcentaje de recidiva entre el manejo percutáneo contra el abierto y el pronóstico de ambos? Bueno, yo he encontrado que eso varía mucho de la literatura. Ahí la recidiva percutánea la mencionan desde un 5 hasta un 8%, pero obviamente pues va a depender del tipo de osteotomía que utilicemos y del grado de severidad del hallux. Hay grados severos que tienen un porcentaje de recidiva de hasta el 47% abiertos. Entonces, percutánea refieren que es un mejor pronóstico e incluso las complicaciones llegan a ser menos. Ok, perfecto. Gracias, doctor Roque. ¿Algo que quiera complementar? Total, en ese caso estoy de acuerdo con la doctora. Lo importante en toda cirugía ortopédica de pie, llamémosla cirugía abierta, llamémoslo cirugía de incisión mínima o percutánea, es que sigamos las indicaciones. Hay más complicaciones en cirugía abierta, totalmente. Hay quien dice es que en cirugía percutánea, al no fijar las osteotomías, se desplazan. Depende de los centros y depende de los autores. En la actualidad ha ido disminuyendo el índice de esos desplazamientos. Las osteotomías que manejamos con cirugía de incisión mínima son unas osteotomías que son hasta cierto punto estables y por lo general no requieren osteosíntesis. Yo sé que está la escuela que dice siempre debes de fijar el primer rayo, no fijes los segundo al cuarto, pero el primero, o sea, el del hallux, hay que fijarlo. Está en la cuerda floja, está en el tintero. Hay estudios que dicen sí, hay estudios que dicen no. Hace muchos años, hace poco más de 20 años, empezamos a tener algunos, hasta cierto punto, enfrentamientos entre quien hacía la cirugía MIS y la cirugía MAS, y decía, habemos cirujanos MIS, habemos cirujanos MAS, y eso ya pasó a la historia. Somos cirujanos ortopédicos. Yo hago cirugía MIS, pero si yo noto que se me desplaza la osteotomía, la fijo, o sea, no hay ningún problema. No me pesa la mano para poner un tornillo o dos, o una placa, lo que sea necesario. Procuro no ponerlo, pero si lo tengo que poner, lo pongo. Y los porcentajes, hay estudios
hechos en varios niveles, estudios multicéntricos que se han dicho, y por lo general, las dos cirugías al final de cuentas pueden ser similares. La cirugía percutánea o MIS le duele mucho menos al paciente. Camina de inmediato el paciente. Son cosas que tenemos que tener en la balanza. Al final de cuentas, lo importante es seguir las indicaciones y hacer en lo que estemos entrenados. Correcto. Gracias, doctor Roque. Hay un último comentario por parte del doctor Ulloa. Pone saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Muchas felicitaciones a la doctora Diana. Ya por el tiempo me gustaría pasar con las conclusiones. Empezaremos con el doctor Roque con las conclusiones y finalizaremos con la doctora Diana. Adelante, doctor Roque. ¿Con qué se queda y qué le gustaría compartir por último? Básicamente es que tenemos que examinar a nuestro paciente, individualizar a nuestro paciente, lo que había comentado la doctora Diana, y hacer la cirugía que esté indicada, de la manera que estemos entrenados, con el instrumental adecuado, pero hacer la cirugía que esté indicada. Y por lo general le va a ir bien al paciente. Correcto. Muchas gracias, doctor Roque. Doctora Diana, conclusiones. Aparte de las que ya mencioné, es muy cierto lo que dijo el doctor, no irnos tanto por la estética, porque el paciente se puede complicar más. Si no es una cirugía que no está indicada, no realizarla. Y ¿qué más? El abordaje diagnóstico importante siempre, el interrogatorio de nuestro paciente, si tiene otras patologías, si tiene artritis, cuáles son también las expectativas del paciente, porque ellos muchas veces entran a cirugía con una expectativa muy grande de que la deformidad se va a quitar totalmente o ya no va a volver a aparecer o ya no les va a volver a doler. Y realmente hay veces que, pues, como ya mencionamos, hay complicaciones y hay índices de recidiva. Entonces creo que eso es algo también importante que debemos recalcar. Ok, perfecto. Muchas gracias por la conclusión, doctora Diana. No sé si quieran comentar alguna otra cosa, sino ya para dar cierre al programa ya no tenemos comentarios ni cuestionamientos. ¿Algo más que gusten añadir alguno de los dos, de los grandes doctores que nos acompañan? No, nada más, doctora Diana, sigue la doctora Frida de directora del hospital. Sí, ahí sigue. Ah, bueno, ahí me la saluda, le das un abrazo a la doctora Frida. Sí. Claro que sí, doctor, muchas Excelente, gracias. excelente. Muchas gracias a los dos. Un abrazo Pues a todos por nosotros, allá. perdón. Nada. Muchas gracias a los dos, gracias a las personas que se quedaron hasta el final del programa. Síganos acompañándonos, compartan nuestros contenidos tanto en Facebook como en Instagram, en YouTube. Y finalmente me quiero dirigir con los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. De mi parte es todo, nos despedimos, que tengan una gran noche y pues bueno, nos vemos el próximo jueves. Saludos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Y a la orden, doctora. Gracias.